Siempre recordaré el día en que mi vida dio un giro inesperado en un instante. Pensé que estaba buscando diversión y explorando cosas que nunca había experimentado antes. Todo lo que quería era aventurarme y probar cosas nuevas que mi esposo no me proporcionaba. A veces, casarse cuando aún sientes el deseo de explorar otras cosas puede ser realmente complicado. Es como casarte cuando no estás preparado para comprometerte por completo. Mi esposo era aburrido y siempre estaba ocupado con el trabajo, tanto así que ni siquiera intentaba hacer tiempo para mí como su esposa. Siempre era trabajo o viajes de negocios que duraban meses hasta que regresaba. Así que, siendo joven y aún hermosa, pensé, ¿por qué no probar lo que me había estado perdiendo desde que me casé? Mi historial laboral no era muy bueno, por lo que algunos podrían entender cuando digo que cambiar viejas costumbres puede ser difícil. Si supiera mejor, habría tomado decisiones diferentes o simplemente no habría hecho nada que pusiera en peligro mi matrimonio y mi reputación. ¿Cómo lidiar con el acto más cruel y humillante que mi esposo ha tomado en respuesta al daño que le causé? ¿Cómo puedo recuperarme de esto? Permíteme contarte lo que sucedió. Por favor, no me juzgues, sino dame consejos. Soy una mujer de 33 años y mi esposo Dominic tiene 40. Nos conocimos en una cafetería donde yo trabajaba en Los Ángeles, mientras también tenía un trabajo en un club nocturno los fines de semana y días festivos. En ese momento, tenía 22 años y estaba a punto de cumplir 23 en unos meses. Dominica había venido por alguna reunión de negocios, si no me equivoco. Me contó que cuando nos conocimos, todavía estaba tratando de hacer crecer su negocio de arquitectura. Anteriormente, había trabajado como planificador y diseñador de edificios. El día en que nos conocimos no fue un día agradable para mí. No trabajaba en una cafetería porque me gustara, sino debido a las circunstancias que enfrentaba en casa. Fui criada por una madre soltera que también lidiaba con sus propios problemas de alcoholismo. Como la única hija que tenía la oportunidad de continuar mis estudios, tuve que convertirme en adulta no solo para mí sino también para cuidar de mis hermanos menores. Trabajé en la cafetería para recaudar más dinero y pagar mis tasas escolares, además de poder ayudar a mis hermanos menores. Así que no tuve la oportunidad de disfrutar mi juventud y hacer lo que mis amigos hacían. Un día, Dominic me pidió mi número, diciendo que le encantaba mi servicio y que le gustaría conocer mi horario de trabajo para saber si estaba allí o no. En una ocasión, uno de mis compañeros de trabajo me dijo que Dominic había venido a la cafetería cuando yo no estaba trabajando y pidió que lo atendiera. Cuando le dijeron que no estaba allí, él dijo que iría a otra cafetería a tomar su café hasta que yo regresara. En ese momento, estaba en medio de mis exámenes, así que tenía que concentrarme en mis libros. Él era encantador y tenía habilidad para la conversación. Con el tiempo, comenzamos a salir juntos. Era un hombre muy inteligente y orientado a los negocios, pero lo que noté es que no soportaba que nadie le faltara al respeto. Más adelante, descubrí que en realidad era Capricornio. Era inteligente, orientado a los negocios, divertido y amable, pero tenía un temperamento muy fuerte y era muy estricto. Siempre buscaba la perfección. Pensé que estaban bromeando cuando decían que nunca debes engañar a un Capricornio porque su venganza siempre es implacable y cruel. Aprendí esa lección de la manera más difícil. Algo que puedo aconsejar a la gente es que si estás saliendo con un Capricornio mientras él es Géminis, prepárate para que tu relación siempre tenga altibajos muy serios porque tanto Géminis como Capricornio tienen su propio temperamento. Pero los Capricornios siempre quieren tener la ventaja y liderar. Entonces, como Géminis, tendrás que entender eso y tener cuidado porque una vez que los lastimes, habrás avivado las llamas de un fuego ya ardiente. Permíteme contarte mi experiencia saliendo e incluso casándome con un Capricornio siendo Géminis. De todos modos, Dominic era realmente romántico y cariñoso, sabía cómo tratar a una mujer como una reina, así que continuamos saliendo. Me colmaba de amor y regalos, y cada día me enamoraba más de él. Eventualmente, me encontré sintiéndome posesiva u obsesionada con él, no estoy segura. Me enfadaba si no contestaba mis llamadas o si tenía una reunión en una cafetería con una mujer. Estaba siendo obsesiva o posesiva con él. El tiempo pasó y comenzamos a salir.
Él me había confesado sus sentimientos, pero yo seguía rechazándolo y prefería tener solo una relación de amistad porque pensaba que no era el tipo de chica con la que él querría estar. Además me daba miedo contarle sobre mi trabajo como bailarina de striptease y trabajadora sexual para ganar dinero. Simplemente no podía contarle lo que hacía para vivir, excepto que trabajaba en una cafetería, algo que él sabía desde que nos conocimos allí. Me avergonzaba mi segundo trabajo y, por otro lado, me había enamorado de él, pero me cuestionaba a mí misma. Después de un año de noviazgo, él me propuso matrimonio y nos casamos. Mi madre estaba bien también. Dominica había conseguido ayuda para que dejara su adicción al alcohol y estaba cuidando bien de mis hermanos. No necesitaba nada más. Quiero decir, él estaba haciendo lo suficiente por mí y mi familia, pero una cosa que sabía era que no estaba segura si lo amaba profundamente o solo amaba los beneficios que venían con él. Me había graduado antes de casarnos y él quería empezar a construir su propio imperio, lo que significaba que quería tener hijos que se hicieran cargo cuando él se jubilara o falleciera. El tiempo pasó y me dije a mí misma que dejaría el club de striptease y me enfocaría en mi nuevo negocio de aventura que mi esposo me ayudó a iniciar. Comencé un negocio de marketing que promocionaba el negocio arquitectónico de mi esposo, pero eventualmente creció para promocionar empresas más grandes. Me encantaba el cambio que estaba ocurriendo, ¿sabes? Ser independiente, disfrutar de mi propio dinero ganado con esfuerzo mientras sabía que mi familia estaba bien cuidada, era un soplo de aire fresco, especialmente cuando es que tu madre se ha convertido en la persona que siempre has deseado que sea. Mi negocio iba bien y dejé de ser bailarina de striptease y trabajadora sexual cuando empecé a salir con Dominique. Su amor, atención y afecto no me permitían seguir con ese trabajo, así que tuve que cambiar por él. Bueno, no solo por él, sino también por mí misma, para crecer. Cuando trabajaba en un club de striptease, tenía clientes regulares que me llamaban para pedir mis servicios y cambiar dinero, por supuesto. Durante ese periodo, fueron de gran utilidad. Sin embargo, cuando comencé una relación seria con Dominique, tuve que poner fin a todos nuestros tratos y borrar sus contactos para no poner en peligro mi nueva relación. Después de unos meses, comencé a enfermarme gravemente, preocupando incluso a mi esposo, quien decidió llevarme al médico debido a mi pérdida de peso y falta de energía para satisfacer sus necesidades. Esta enfermedad me angustiaba, temiendo que mi esposo me engañara o encontrara a alguien mejor capaz de satisfacer sus deseos y darle un hijo, o peor aún, que me divorciara por no poder lidiar con una persona enferma. Sin embargo, él se mantuvo a mi lado y se tomó unos meses libres en el trabajo para cuidarme. Apreciaré su apoyo hasta el final de mis días. Fue entonces cuando el médico me diagnosticó niveles de sangre peligrosamente bajos y una mala alimentación, dadas las circunstancias de mi enfermedad. Tanto mi esposo como yo nos sentimos confundidos con el diagnóstico del médico. Fue entonces cuando él amplió su explicación revelando que estábamos embarazados. Yo me sentí feliz al enterarme de mi embarazo, pero mi esposo estaba aún más emocionado y me encantaba verlo tan feliz. Desde ese momento, comenzó a cuidarme aún más, asegurándose de que comiera bien y recibiera la atención necesaria, aunque en ocasiones exageraba un poco. No puedo quejarme, tenía un sólido sistema de apoyo por parte de mi esposo, además de su amor incondicional. Era refrescante e increíblemente reconfortante. No sé qué le sucedió para cambiar de esa manera. Supongo que fue egoísmo y codicia, aunque no estoy segura. Aunque nuestros momentos íntimos eran satisfactorios y él me amaba, ¿sabes? Yo debería haber valorado eso. Pero, ¿qué hice? Lo traicioné de la manera más dolorosa y cruel. Un año después, di a luz a una hermosa y encantadora niña. No estaba feliz. Estaba extasiada, pero no podía decir lo mismo de mi esposo, ya que él había querido y esperado un niño. Así que, un año después del nacimiento de nuestra hija, él comenzó a distanciarse, saliendo más temprano hacia el trabajo y regresando tarde. Nuestro matrimonio ya no era el mismo y esto me rompía el corazón, ya que él había estado profundamente enamorado y me había apoyado durante todo el embarazo. Sin embargo, cuando nuestra hija nació, él pasó 6 meses con nosotros y luego todo cambió. Cuanto más distante y ausente se volvía Dominique hacia nuestra hija y hacia mí, más pensamientos negativos tenía sobre él.
Ya no era el esposo amoroso, romántico y atento con el que me casé. No era el quien había insistido en tener nuestra propia familia y construir un futuro juntos. Sin embargo, cuando llegó el bebé, él cambió, y para peor. Aunque la niña se parecía mucho a él, eso no le daba ninguna motivación para mostrar amor y bondad hacia su hija. Me trataba como si le fuera infiel o como si ya lo hubiera hecho. El tiempo pasaba y no veía ningún cambio en su comportamiento, solo parecía empeorar cada día más. No podía soportarlo más. Me estaba destrozando porque no entendía cuál era su problema, y si intentaba hablar con él al respecto, él negaba que hubiera algún problema y afirmaba amar a nuestra hija. Sus palabras decían una cosa, pero sus acciones hablaban otra. Mientras luchaba por arreglar nuestro matrimonio, el hombre de la casa parecía no cambiar en absoluto. Sí, él me decía que me amaba, pero ¿qué ocurría con nuestra hija? Lo que él estaba haciendo, tanto a mí como a nuestra hija, estaba acabando lentamente con el amor que sentía por él. ¿Qué es el amor realmente si no se muestra, sino que se repite como un estribillo en una canción favorita? ¿Cómo puede alguien afirmar que ama pero no puede amar a su propia descendencia? Era realmente confuso y desgarrador, porque si tuviera que elegir entre mi esposo y nuestra hija, definitivamente elegiría a nuestra hija. El amor que él decía tener por nosotros simplemente no era suficiente, eran solo palabras vacías e inútiles, ya que sus acciones decían lo contrario. Un día, él decidió celebrar su éxito en la obtención de un cliente en África y organizó una fiesta para ello. Sentía orgullo por él y sus logros, no voy a negarlo, ya que había trabajado arduamente para conseguir ese contrato a través de su dedicación y esfuerzo. Como buena esposa, lo ayudé a prepararse para la fiesta que iba a organizar. Me pidió ayuda porque quería celebrar primero con sus amigos y luego invitar a la familia cuando el contrato se confirmara y firmara. Le brindé todo el apoyo que necesitaba. En ese momento, nuestra hija estaba con mi madre, por lo que cuando llegaron sus amigos, no conocía a todos ellos, solo a algunos. Me llevé una sorpresa cuando descubrí que 2 de sus amigos eran clientes míos de cuando trabajaba en un club de striptease. Uno de ellos solía solicitar mis servicios íntimos, mientras que el otro solo venía a bailar al club. No podía creer lo pequeño que era el mundo y me sentí incómoda pensando en que podrían contarle a mi esposo sobre mi pasado con ellos. Además, desconocía que eran amigos de mi esposo, ya que no estuvieron presentes en nuestra celebración de bodas. Lo peor de todo fue que ambos habían solicitado mis servicios 2 semanas antes de casarme con Dominique. Fue en días diferentes y nunca hubiera imaginado que de alguna manera eran amigos de mi esposo. No me siento orgullosa de lo que le hice a mi esposo, ya que él solo me había mostrado un amor verdadero, pero los hombres me prometieron mucho dinero y querían un buen servicio antes de irse de viaje de negocios, eso fue lo que me dijeron. Si hubiera sabido que eran amigos de mi esposo, no habría aceptado cometer adulterio 2 semanas antes de casarme. Durante toda la celebración, me sentía incómoda debido a las miradas lujuriosas que los hombres me dirigían. No sabía cómo se comportarían cuando estuvieran borrachos, ya que estaban bebiendo como si fuera la última vez, y temía lo que podrían decirle a Dominique. Conocía bien cómo eran algunos hombres, y según lo que había visto, parecía que todo el grupo sabía que esos 2 hombres eran mujeriegos, a uno de ellos le gustaba ir a clubes de striptease, mientras que al otro le encantaba el sexo. ¿Era aterrador? No me sentía yo misma en absoluto, pero afortunadamente, nadie se dio cuenta. Un mes después, recibí una llamada de Tom, uno de los amigos de Dominique que le gustaba el sexo. Me sorprendió, ya que no me había llamado desde el día en que nos vimos por última vez antes de mi boda. Me pidió que nos encontráramos en un hotel para algo rápido, pero rechacé rotundamente y le recordé que ya no estaba en esa vida y que estaba felizmente casada. Lo dije para deshacerme de él y esperaba que entendiera el mensaje, aunque en realidad no estaba muy feliz. Había pasado mucho tiempo desde que las cosas se volvieron tensas en mi matrimonio. Mi esposo se comportaba de manera extraña, como si estuviera ocultando algo. Al principio, pensé que era debido a la presión en el trabajo, pero las cosas empeoraron. De repente, estaba de mal humor y su deseo sexual ya no era el mismo. Aunque fingía no amar a nuestra hija e incluso evitaba jugar con ella, eso era solo una pequeña parte de cómo me trataba a mí.
Cuando le comenté que estaba felizmente casada, él simplemente se rió y me dijo que si fuera realmente feliz, actuaría como una persona feliz en la fiesta de Dominique. Al principio no entendía su insinuación, pero de alguna manera recordé que él era el único cliente que me había conocido en mi momento más feliz o cuando fingía estarlo. Me dijo que debía reconocer mi valía y cuestionarme si la batalla que estaba librando con Dominique realmente valía la pena y cuánto tiempo estaría dispuesta a luchar por algo y alguien que ni siquiera me prestaba atención cuando estaban en mi casa. Aunque lo que decía era cierto, no podía darle la satisfacción de rendirme solo porque mi esposo había cambiado. Aún tenía esperanza de que volviera a ser la persona que era cuando comenzamos a salir. Por otro lado, mi empresa de marketing iba bien y se había convertido en mi mejor distracción. Con el tiempo, decidí empezar a salir un poco más, ¿sabes? Nunca antes había tenido tiempo para eso y para disfrutar de mi dinero, ya que tenía que lidiar con la situación en casa. Comencé a ir al centro comercial para hacer algunas compras, esperando que eso me animara. Aunque muchas chicas dicen que ir de compras es una terapia, para mí no lo era, no te voy a mentir. Mi esposo sabía que era una persona cariñosa e íntima, pero su comportamiento me frustraba y me daban muchas ganas de intimidad. Sin embargo, no quería poner en peligro mi matrimonio, así que intentaba contenerme, aunque a veces me complacía a mí misma. Por eso, cuando fui de compras, compré mucha lencería con la esperanza de que al menos eso despertara algo en los ojos de mi esposo cuando me viera con un conjunto sexy. Cuando llegué a casa, preparé su plato favorito. Afortunadamente, había dejado a nuestra hija con la niñera y mi madre, ya que estaba cansada de cargar a mi madre con mis problemas. Mi esposo regresó a casa antes de lo esperado ese día. La niñera y nuestra hija estaban en casa de mi madre, así que intenté actuar como una buena esposa y lo recibí con un beso. Luego, le pedí que se diera una ducha rápida porque necesitábamos hablar. Afortunadamente, él cumplió y fue a hacerlo mientras yo terminaba de preparar todo. Me aseguré de usar algo sexy que despertara su deseo en un instante cuando regresara de la ducha. Bajó las escaleras y preguntó cuál era la ocasión y a dónde íbamos, ya que llevaba puesto un vestido que no había visto antes. Le dije que quería pasar tiempo de calidad con él e intenté abordar el problema que estábamos enfrentando en nuestro matrimonio, pero él simplemente ignoró mis preocupaciones y cambió de tema. Le pedí que al menos me viera como su esposa, luego intenté seducirlo, pero él no mostró interés. Se quejó de estar cansado y lo que me sorprendió ese día fue que preguntó dónde estaba Chrissy, nuestra hija. Sabía que no preguntaba eso porque realmente le importara, sino porque quería desestimar lo que estaba intentando hacer y abordar el tema con él. Así que le dije que nuestra hija estaba en casa de mi madre. Tomó las llaves del coche y me dijo que un niño no debería separarse de su madre, ya que eso rompería nuestra conexión y vínculo, así que iba a buscar a nuestra hija. No comprendía su repentino amor por ella, pero de alguna manera me alegraba verlo considerar los sentimientos de nuestra hija. Tenía la esperanza de que tal vez superaríamos todo, pero ¿a quién engañaba? Me dejó allí con la lencería y ni siquiera intentó halagarme o mostrarme algo de afecto. Solo recordó que tenía una hija a la que había estado ausente durante un año. Mi corazón estaba roto y tenía un gran deseo de intimidad, así que terminé llamando a Tom con la esperanza de que estuviera disponible. Por suerte, me había invitado a una fiesta privada porque le había dicho que estaba aburrida y necesitaba compañía, y no dudé en aceptar. Solo me cambié de vestido y fui a la ubicación que Tom me había indicado. No me importaba si mi esposo regresaba a casa y no me encontraba, solo pensaba en el deseo de afecto que había anhelado. Cuando llegué, Tom me recibió y me presentó como su chica divertida, algo que me sorprendió porque no recordaba haber tenido una relación divertida con Tom, pero decidí dejarlo pasar. Tal vez sí habíamos tenido una relación divertida en el pasado. La noche continuó y noté que había algunos amigos de Dominique en la fiesta. Alguien sugirió jugar a la botella, donde uno debía besar a la persona a la que apuntara la botella o tomar un trago de vodka. Fue un juego divertido y besé a 3 amigos de Dominique, incluido Tom. A medida que el juego se volvía más intenso, alguien sugirió jugar a verdad o reto. Intenté contenerme y elegir verdades, pero Tom me preguntó si realmente era feliz y satisfecha sexualmente en mi matrimonio. Esa pregunta me sorprendió,
ya que no sabía cómo responder y no podía mentir, ya que se notaría. Me sentí incómoda, así que cambié mi respuesta y elegí el reto. Tom me desafió a ir a una habitación con un chico llamado Kenny durante 15 minutos. Parecía que me había estado deseando toda la noche. Al principio me resistí porque no sabía qué se suponía que debía hacer en esa habitación, pero eventualmente fui con el chico. Cuando llegamos allí, él empezó a tocarme. Estaba un poco borracha y el alcohol estaba afectando mi juicio, así que reaccioné a su tacto y a sus palabras suaves. Sin darme cuenta, me encontré involucrada con él. Mi mente había borrado cualquier pensamiento sobre los problemas en mi matrimonio y mi esposo. Estaba disfrutando del momento y mi mente me llevó a quien era antes de casarme y tener una familia, sin saber que la habitación estaba siendo grabada. Estaba tan absorta en el momento que no me di cuenta de nada, además de que el alcohol estaba haciendo su efecto. El juego continuó hasta tarde y la verdadera diversión comenzó cuando todos empezaron a bailar. Estaba muy borracha, tanto que me encontré bailando como una stripper sobre una mesa. Bailé para 3 chicos, incluyendo a Tom, Kenny y alguien que solía ir al club de striptease a verme bailar. Me estaba soltando y no me importaba nada, sin saber que en realidad eran amigos de mi esposo. Conocí a 2 de ellos, pero no a Kenny. Mientras bailaba, les dije a los chicos que me siguieran a una habitación privada y ellos aceptaron. Cuando llegamos al lugar, comenzamos nuestra pequeña celebración. Me moví al ritmo de la música para entretenerlos y los seduje hasta el punto en que Tom y Kenny comenzaron a acariciarme, y de repente, estábamos teniendo una experiencia íntima entre los 3. Disfrutaba de cómo me tocaban y me hacían sentir bien. No recuerdo exactamente dónde estaba el otro chico y tampoco me importaba, así que seguí divirtiéndome con estos 2. Esa noche hicimos muchas cosas. Estábamos tan ebrios que no podía recordar con precisión todo lo que había sucedido en la habitación privada, aunque tenía fragmentos de recuerdos. Me desperté al día siguiente con un fuerte dolor de cabeza y me di cuenta de que no llevaba ropa puesta. Mi corazón empezó a latir con temor, pensando en lo peor y lo estúpida que había sido al poner en peligro mi matrimonio. Había cometido adulterio, algo a lo que me había prometido a mí misma nunca volver a hacer. Estaba asustada, llena de pensamientos que corrían por mi mente, y no podía evitar sentirme culpable por lo que había hecho sin posibilidad de deshacerlo. Mientras estaba en medio del pánico, Tom entró en la habitación con una taza de café y analgésicos para aliviar mi resaca. Aunque quería agradecerle por su gesto amable, mi corazón y mi mente se encontraban en una oscura dimensión propia que no me permitía hacerlo. Simplemente no podía quedarme allí, así que tomé los analgésicos y me los bebí antes de salir corriendo hacia casa. Al llegar, encontré a mi esposo concentrado en sus dibujos, haciendo un excelente trabajo. Me acerqué y lo saludé, y él me respondió con frialdad, diciéndome que Chrissy estaba durmiendo. Su tono me dejó claro que había problemas profundos, ya que ni siquiera le había comunicado mi partida repentina, una decisión que tomé en el último minuto. Intenté disculparme por haber salido sin avisarle, pero en lugar de decir que estaba bien, me respondió con una frialdad helada. Durante semanas, viví con miedo, convencida de que mi esposo estaba descubriendo lo que había hecho. Sentía que mi abominable acción estaba escrita en todas partes y eso solo aumentaba mi culpa. Durante esas semanas, mi esposo decidió de repente que era mejor mudarse de casa. Cuando le pregunté por qué, él dijo que era lo mejor, no solo para él, sino también para mí. No entendí su excusa, que me pareció tonta y miserable, así que discutí con él sobre mudarnos. A pesar de todas las súplicas y berrinches que hice, pensando que podría cambiar de opinión, él siguió adelante con sus planes y se mudó. En ese momento, supe que mi matrimonio estaba al borde de un abismo peligroso, cuando sientes que todo por lo que has trabajado arduamente está a punto de desmoronarse en lugar de avanzar. Eso fue lo que sentí y no podía culpar a nadie más que a mí misma. Una semana después de la mudanza, un repartidor llegó a la casa diciendo que tenía un paquete para mí. Cuando le pregunté quién lo había enviado, obtuve la respuesta típica de los repartidores: no lo sé, señora, solo soy un repartidor. Mi conciencia me decía que tal vez eran cosas de mis clientes de negocios, pero no sabía que en realidad eran papeles de divorcio y una notificación de que Dominique estaba solicitando la custodia completa de Chrissy.
Sentí que estaba perdiendo la razón, como si mi mente estuviera a punto de estallar como una bomba. No podía creer por qué Dominique simplemente decidió enviarme esas cosas. Porque no pudo sentarse conmigo y tener una conversación como padres casados y maduros, pero en su lugar decidió solicitar el divorcio y buscar la custodia completa de nuestra hija, a quien había descuidado durante un año. No podía permitir que simplemente ganara sin más. Si quería irse, debería haberme informado, pero no llevarse a nuestra hija. Contacté a nuestra familia y pedí una reunión urgente con Dominique, ya que todo estaba siendo manejado a través de nuestros abogados. Afortunadamente, la semana aún no terminaba y el abogado confirmó que nos reuniríamos en los próximos 3 días. Cuando llegó el momento, le pregunté a Dominique por qué quería divorciarse de mí y por qué deseaba obtener la custodia completa de nuestra hija. Las respuestas que me dio fueron más que suficientes para deprimirme y pensar lo peor de mí misma. Me dijo que sabía que le había sido infiel con 3 de sus amigos, y eso no fue todo. También se enteró de que le había sido infiel 2 semanas antes de nuestra boda. Continuó diciendo que sabía sobre mi trabajo anterior y que mi empleo en el café solo era una fachada. No entendía de dónde había obtenido toda esa información. Pensé que tal vez Tom se lo había contado, pero descubrí que no fue así. Dominique había descubierto todo por sí mismo, y sus amigos de confianza me dijeron que había asistido a la fiesta privada que habían organizado, y Tom me presentó como su chica divertida. No supe qué responder cuando me lo dijo, así que opté por humillarme y pedir disculpas, con la esperanza de que pudiéramos intentar arreglar las cosas por el bien de nuestra hija. Sin embargo, él no estaba dispuesto. Estaba tan enfadado que incluso las venas en su sien resaltaban. Había visto a Dominique enfadado antes, pero la forma en que estaba enfadado en esa ocasión me asustó y me hizo lamentar las cosas que había hecho. Sé que debería haber sido honesta con él desde el principio, pero decidí guardar todo para mí misma, y cuando mi antiguo yo volvió a aparecer, no pude controlarlo y olvidé que ya no estaba bajo la presión de mi familia y que ahora era una mujer casada. Pero, ¿qué hice? Rompí los votos que había hecho frente a nuestra familia, amigos y Dios, y no había nada que pudiera hacer para salvar mi matrimonio. Intenté suplicarle a Dominique que al menos tuviera piedad y no se llevara a nuestra hija, pero él simplemente nos dijo que ya no quería hablar y que la única llamada que le gustaría recibir sería aquella en la que le informara que había firmado los papeles del divorcio. No podía permitir que él ganara, no podía volver a ser la persona que era antes de conocer a Dominique, así que intenté luchar por lo que era mío. Durante mis esfuerzos por luchar por mi hija, Dominique hizo lo peor posible. Fue a un periodista de chismes y les contó que había retirado su negocio de mi empresa de marketing. Ya no utilizaría mi compañía para su negocio porque decía que yo era una persona poco confiable. Amplió su declaración diciendo que mi empresa de marketing era solo una fachada para atraer clientes, y que en realidad yo era una vendedora de cuerpos. Una stripper y una madre que siempre dejaba a nuestra hija en casa de mi madre para atender a mis clientes. No podía creer que el hombre que había amado y por el que había luchado tanto para que me viera como su esposa simplemente fuera a los periodistas y arruinara mi nombre de esa manera. Después de eso, perdí a muchos clientes y ya no sabía cómo ni por dónde empezar a recoger las piezas que la persona que una vez me había destrozado. ¿Sabes esa sensación de estar ahogándote en aguas oscuras y fangosas? Yo era esa persona. La vida me sumergió en una profunda desesperación. Me refugié en el cierre y el alcohol, adoptando sin darme cuenta la misma conducta que había observado en mi madre. Comprendí sus motivos para ser alcohólica. Sentí que lo había perdido todo, a la persona que me brindó amor y cuidado, y a mi preciosa hija. La desesperación me llevó a desear escapar lejos de los problemas y el sufrimiento. Sin embargo, 6 meses después, mi madre me hizo reflexionar al advertirme que mi autocompadecimiento no recuperaría lo perdido, incluida mi hija, y que si continuaba por ese camino, terminaría en la morgue, sin oportunidad de luchar o ver a mi hija jamás. Esas palabras me hicieron replantear mi vida. Utilicé el dinero que había guardado de mi empresa y del divorcio para mejorar. Pasé 6 meses en rehabilitación y asistí a reuniones de Alcohólicos Anónimos. Al salir, me sentí renovada. Descubrí mi valía y lo que deseaba para mi vida. Inicié el proceso para obtener al menos la custodia compartida de mi hija, lográndolo con la ayuda de Dios.
Me reconcilié con Dominique, aunque su decepción en mí persistía, pero juntos decidimos actuar civilizadamente por el bien de nuestra hija. Posteriormente, comencé una nueva empresa de marketing en redes sociales y una organización sin fines de lucro para ayudar a mujeres que han atravesado situaciones similares a la mía. Me siento feliz con los cambios en mi vida. Aunque me avergüenzo de mi pasado, he aprendido de él y me ha preparado para ser una mejor versión de mí misma, capaz de ayudar a otros que enfrentan desafíos similares. No busco ni apruebo juicios. Si hay alguien que haya vivido experiencias similares, ¿cómo superaron esa situación sin perder a su compañero de vida? Si no quieres pasar por esto, suscríbete en este momento a nuestro canal para evitar que tu pareja te engañe. Esta historia es un recordatorio vívido de cómo las decisiones que tomamos, impulsadas por el deseo de libertad, aventura o incluso supervivencia, que pueden tener un impacto profundo y duradero en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. El matrimonio que inicialmente prometía seguridad y amor se convirtió en una prisión emocional, mientras que el trabajo que una vez le proporcionó una vía de escape terminó siendo un recordatorio constante de su pasado turbulento. A través de los altibajos de su relación con Dominique, se revela una reflexión más amplia sobre la naturaleza humana y las complejidades de la intimidad. La incapacidad de comunicarse abierta y honestamente con su esposo sobre su pasado y sus miedos, combinada con la falta de comprensión mutua y apoyo, condujo a una desconexión dolorosa y destructiva. ¿Y tú, qué opinas al respecto? ¿Crees que estuvo bien lo que hizo? Comenta lo que piensas en la caja de comentarios. Gracias por ver el video y esperamos que esta historia te haya hecho reflexionar. Déjanos un me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal, así nos ayudarás a seguir creando contenido. Gracias por formar parte de nuestra comunidad y nos vemos en el siguiente video.